¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Otra vez aquí. Y hoy, bueno, me va a acompañar en este tema, o yo voy a acompañar a Gladys en este tema. Ya dije quién está con nosotros. Gladys, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sonia? Qué gusto estar aquí con este temazo de A nuestra ver, serie. cuéntanos cuál es el temazo. Pues bueno, seguimos en nuestra serie de el pecado y la enfermedad emocional y hoy vamos a ver la envidia, ¿no? ¿Y qué nos dice la envidia? ¿No? Empecemos con esta reflexión. ¿Cuándo siento envidia? La envidia yo la puedo sentir cuando quiero algo que tiene otra persona y que yo no puedo tener o que creo que no puedo tener, ¿no? La envidia también me pone de una manera en que me puede sacar muchas caras diferentes. Es más, no sé de qué manera puede llegar en mi vida la envidia. Entonces, por eso es como uno de los grandes temas, porque además, cuando yo estoy muy enfocada en la envidia, en sentir que me falta lo que la otra persona tiene, puedo generar una sensación de acciones, de actitudes, de pensamientos, de emociones sumamente agresivos, negativos hacia mí y hacia el otro. Es decir, estoy Ujú. tan enfocado en el otro que me impide llenar de algo bien importante mi vida, que es de mí misma, del amor, de la libertad, y entonces le doy cabida a la envidia. Y la envidia es algo que se va alimentando por sí solo, ¿no? No hay un momento donde diga, ya basta. Por eso es tan importante que lo veamos aquí como una enfermedad, porque la envidia me aleja de aquello que me puede acercar a lo que yo quiero ser, una persona amorosa, respetuosa, humilde, ¿no? La envidia totalmente me pone del otro lado y además se va alimentando cíclicamente y cada vez voy siendo menos empática con las demás, ¿no? Porque entonces yo estoy tratando de tener lo que tiene el otro y ahí me distraigo y estoy no disfrutando lo que tiene el otro. Entonces, por eso esta emoción, este sentimiento afecta mi parte emocional, que es lo que estamos viendo, ¿no? Mi parte emocional y mi parte relacional. Y ahí estamos con esta parte de la codependencia, ¿no? Que tiene que ver con cómo me relaciono si lo que yo siento es envidia del otro. ¿Tú qué nos dices de la envidia? Claro, y tienes mucha razón y yo quisiera, bueno, antes de continuar con el tema, invitar a todos aquellos que están unidos con nosotros, pues a que envíen, como siempre, sus comentarios, alguna pregunta si la tienen, algún testimonio personal que, bueno, siempre nos sirve para aprender siempre más, ¿no? Y claro que sí, la envidia es un sentimiento, bueno, algunos teólogos de hace muchísimos años, siglos, diría yo, de los padres de la iglesia, hablan acerca de que es el segundo, pues, pecado capital más fuerte, más importante, donde se desprenden muchos otros, ¿no? Ellos siempre hablan de la soberbia como el pecado por excelencia, ¿no? Pero la envidia también es un pecado, como bien dices tú, Gladys, que nos hace muchísimo daño a nuestra alma, porque realmente cuando nosotros experimentamos la envidia, y yo creo que si levantáramos la mano bueno, si más bien les preguntáramos o les dijéramos que levanten la mano a aquel que no ha experimentado envidia, yo creo que, hijo, difícilmente alguien podría decirlo, o el que lo diga, creo que no, o se está engañando o está mintiendo, ¿no? Porque la envidia, yo quisiera decir, Gladys, que es un sentimiento que empezamos a experimentar desde que somos niños, ¿sí? Porque desde que somos niños aprendemos a, en el ambiente familiar a querer llamar la atención de papá, de mamá, a sentirnos como a lo mejor el hermano consentido, la hermana predilecta, el hijo, la hija que se portan mejor, ¿no? Y empezamos a compararnos y empezamos a,
a tener actitudes de envidia hacia el hermano, por ejemplo, mayor o menor, no importa, muchas veces desde ahí empezamos, ¿sí? Porque, como lo hemos dicho reiteradamente en muchas de nuestras cápsulas, es crecemos en esta vida con un amor condicionado a que nos portemos bien, a que seamos obedientes, a que saquemos buenas notas en la escuela. Y cuando esto no está sucediendo en nosotros por alguna razón, pero sí está sucediendo con alguno de mis hermanos, entonces empezamos a experimentar la envidia, porque, a ver, es bien importante eh, decir que la envidia no es que yo envidio literalmente el juguete que tiene mi hermano o la cosa material que tiene el otro, sino sí envidio eso, claro, pero puedo envidiar eh, su reputación, puedo envidiar la forma en que se relaciona, la cantidad de amistades que tiene, puedo envidiar su apariencia, su físico, el éxito, su inteligencia, las oportunidades que tiene el otro, y eso empieza a gestarse desde la familia, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el que tomemos en cuenta que nos hace muchísimo daño a nosotros, infinitamente más que al que estamos envidiando, porque el que estamos envidiando ni siquiera sabe que lo estamos envidiando, ¿no crees, Gladys? Claro, claro. Y mira esto que dices, si yo envidio lo del otro, ¿no? La reputación que tiene, totalmente no es algo que yo pueda obtener envidiándole, sino la otra persona la va a seguir poseyendo. Entonces, cuando yo tengo esta envidia de sus amistades, ¿qué habla de mí, no? ¿Y qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué me pone en una situación en desventaja? Porque entonces yo vivo en una situación de dolor, no voy feliz, ¿no? Estoy con este dolor, con esta tristeza. Y qué triste es estar triste por el bien del otro, ¿no? Por el bien del otro, porque el otro puede ser mi hermano, como bien lo dijiste, pero estar triste por el bien del otro, porque es algo que yo tengo negado. Y entonces mi andar por la vida no es de una persona feliz y realizada. Y ahí también se relaciona con esto que hemos visto también en la codependencia. ¿Cuándo siento envidia? ¿No? ¿Qué me pasa a mí y qué hago yo con ese sentimiento? ¿Cuándo puedo experimentar eso? Cuando yo me siento en desventaja, ¿no? Cuando yo siento que no lo tengo, no lo puedo tener y no lo alcanzo. Entonces, ¿eso qué me va a generar? Sentirme inferior, diferente, no apto, no capaz. No estoy completa en ese sentido, que por eso es que quiero lo del otro. Entonces, qué bueno que estamos en esta reunión y los invitamos a que participen, escríbanos en el chat, inscríbanse si el tema es importante y cómo se están sintiendo con esto que comenta Sonia, en qué época de su vida, con qué personas sienten esta envidia, desde cuándo han estado sintiendo, experimentado la sensación de que no lo merece la otra persona, lo merezco yo. Entonces, vean todas las caras de la envidia, ¿no? La envidia por eso es que no sabemos por dónde va a llegar, por dónde, por qué puerta va a atacarnos. Y por eso somos como, tenemos que estar muy pendientes de eso, porque puede llegar de una manera muy suavecita, es decir, deseando lo que tiene el otro, viendo las amistades que tiene la otra persona, y también, o puede llegar sintiéndome yo no completa, no hecha, no realizada, no realizado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tratar de obtener mi brillo a través de otra persona. Y eso hace que mis relaciones, por supuesto, no sean auténticas, ¿no? No sean auténticas o lleven algo que le llamamos aquí doble filo, ¿no? Tengo esta ironía, puedo hablar mal de la otra persona. Vean toda la cadenita de la envidia. Primero, yo me siento mal, siento dolor y tristeza, y además, como yo no lo poseo, critico al que lo posee, ¿no? Me alegro de que le vaya mal a la otra persona.
y no puedo valorar y apreciar cuando está en una buena situación. Vean todo lo que gesta la envidia, por eso decimos, entra por diferentes maneras. Entonces, si pensamos que no somos envidiosos, a lo mejor pensamos, me alegro de que le vaya bien a toda la gente o hay gente que en especial no. Y no solo me alegro, sino si pudiera ayudar a que no le vaya bien, entonces, ¿qué me pasa a mí? Entonces, es importante tener esta parte de la envidia porque podemos odiar al otro. Ajá. Entonces, nos puede Sí, generar estas emociones negativas hacia la otra persona. ¿Y qué pasa con ujú, nosotros en una emoción negativa? ¿No? claro. Y fíjate, Gladys, que volviéndolo a jalar hacia pues lo que nosotros trabajamos mucho, tanto en los cursos como en la atención personalizada, es esta parte de la codependencia, ¿no? Y recordemos que el codependiente en general tiene su mirada puesta hacia afuera, no tiene la mirada puesta en él, porque no sabe quién es él. El codependiente es una persona que tiene muchas caras, así como lo decías de la envidia, que tiene muchas caras, tiene muchos aspectos, tiene muchas aristas. Entonces, el codependiente como no se voltea a ver a sí mismo y siempre está viendo hacia afuera, a quién agradar, a quién controlar, a quién rescatar. Entonces, ve lo que tiene el otro y por eso lo anhela, lo envidia. Pero yo sí quisiera decirles a todos los que nos están escuchando algo bien importante. Es inevitable sentir. Las emociones y los sentimientos es algo que surge sin que nosotros podamos en un momento dado tener un control sobre eso, ni siquiera que lo estamos buscando. Yo no estoy buscando a lo mejor sentir envidia, simplemente la siento. Y entonces cuando me surge este sentimiento de envidia por el esposo que tiene la amiga, por el hijo maravilloso, bien portado que tiene la amiga, por la hija dedicada y obediente, por el matrimonio que tiene el hijo de un amigo, o sea, por tantas cosas que podemos sentir en día. O sea, de veras yo sí les digo, surge, es un sentimiento humano. Y esto tenemos que tener bien claro que no debe de hacernos sentir mal, ¿sí? Es más bien la invitación de darte cuenta que estás sintiendo esto. Y entonces entrar más profundamente en ti y decir, a ver, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Que a mí me duele, me molesta, me enoja que X persona cercana o no tan cercana tenga esta situación de vida que yo quisiera tener y no tengo. Entonces, el problema no es sentirla. El problema es hacerle, vamos a decir, ahora sí, un nido dentro de nosotros, donde permitimos que siga creciendo, donde le seguimos dando de comer y donde permitimos que nos empiece a lastimar de una manera pues, muy profunda a cada uno de nosotros, ¿no? Porque nos vamos envenenando con esta envidia, o sea, y le damos de comer, ¿cómo le damos de comer? Pues con nuestros pensamientos, ¿no? Cuando estamos duro y dale, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué fulana no sé qué? ¿Y por qué a mí me pasa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces empezamos hasta alejarnos de la confianza en Dios, de la confianza en la vida misma y por supuesto de nosotros mismos, ¿no? Entonces, no importa si la sentimos, lo importante es no darle cabida y ver por qué estoy sintiendo esto. Y fíjate que a mí, y ya con esto termino y te paso la palabra, Gladys, a mí me gusta mucho la parábola del hijo pródigo, o sea, creo que es una parábola de donde podemos rascar y sacar y aprender muchísimo. Pero hay una parte de la parábola en donde bueno, se ve ahí, se plasma, se dibuja, se escribe la envidia de una manera
bien clara, ¿no? Y se contrapone, ¿no? Al amor de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, el hijo bien portado, ¿no? Se pone muy enojado, se aparta del amor de su padre, se aparta de gozar y de disfrutar de la fiesta de que el hermano perdido regresa. ¿Por qué? Porque siente envidia, porque a mí no me has hecho, porque yo que sí me he portado bien, nunca has estado para mí como estás ahorita con este hermano, como te estás alegrando con este hermano cuando yo te he sido tan incondicional, ¿no? Y entonces eso es esta parte, donde como vendemos chicos a que el amor se gane. Y me lo gano con esfuerzo. Y si ese esfuerzo que yo hago no lo veo premiado a la larga, se va arraigando en mí, aparte de la envidia, un resentimiento muy, muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que eh, eh, adentrarnos, sentirla, reconocerla y luego ver por qué está ahí. Y bueno, con esto te doy la palabra, Gladys, para que nos sigas, eh, pues, enriqueciendo con tus ideas. Me gusta mucho este ejemplo que pones, porque además sí, ¿qué nos pasa con la envidia, no? Se puede manifestar justo como tú como lo expresas, me vuelvo tengo discordia por el otro. También puedo sentir odio, ¿no? O una alegría medio maliciosa por la otra persona, ¿no? Me vuelvo como, me gusta hacer murmuraciones por el otro, esto que dices para desprestigiar al otro, para mira, no es tan bueno, no es tan buena, entonces, ¿no? Me lleva a una actitud de brusquedad, de recelo hacia lo que está pasando. Y bueno, por supuesto, lo que tú dijiste, de amargura. Por eso es tan importante identificar lo que me pasa, porque en el fondo hay mucha amargura en mi persona, ¿no? Hay una manera de estar acusando a los otros, tener siempre rivalidad y competencia. ¿Y qué pasa cuando yo estoy en rivalidad y competencia? No tengo tiempo para conocerme, que es lo que tú mencionaste también, que es parte de la codependencia, ¿no? Si yo sigo trabajando la rivalidad que tengo del otro, la rivalidad la tengo primero porque no me conozco, pero para que yo siga enojada con el otro, resentida con el otro, no tengo tiempo para trabajar en mí y reconocerme a mí. Entonces se vuelve como un ciclo cerrado de puras manifestaciones inadecuadas y como lo manejamos en el título, ¿no? Como un conjunto de enfermedades emocionales. Cuando hablamos de enfermedad, no es algo que es el estado normal de mi persona, sino es el estado no sano de mi manera de relacionarme en lo emocional. Entonces, por eso es tan importante la envidia como los otros pecados que hemos visto, ¿no? Entonces, la envidia, ¿qué pasa? Me está envenenando y me está atormentando todo el tiempo. Entonces, en la parte, aquí trabajamos mucho la parte espiritual, la parte emocional. Entonces, esas dos partes nuestras se ven mermadas, maltratadas e incluso puede desaparecer, ¿no? La parte de trabajar y sentirnos realizados con la envidia, no hay manera. Por eso hay que identificarla de las diferentes máscaras que puede ser, ¿no? Y que puede ser hablando mal de la otra persona, ahí hay envidia. Y observemos a veces es en lo más cercano con la novia de mi hijo o el novio de mi hija, con personas así, ¿cómo me relaciono con las personas cercanas? Identificar qué me pasa, ¿no? Porque hay personas que cometen un error pequeñito y yo critico demasiado y yo puedo tolerarle a otras personas algo intolerable, ¿no? Entonces ahí habla de mis relaciones no equilibradas. Y la envidia es una de esas relaciones. La envidia favorece el no equilibrio en mis relaciones. Porque, primero, porque la envidia me tiene en un estado de, como tú bien dijiste, ¿no? De resentimiento. Y yo, ¿cómo puedo estar resentida? Pues tengo que estar
enojada, tengo que estar insatisfecha. Entonces, ese resentimiento me aleja, ¿no? De poder tocar algo que tú mencionaste también, la parte humilde. Yo puedo ser humilde cuando puedo pedir ayuda sin sentirme mal. Puedo ser humilde cuando lo importante es el ser de las personas, no el deber ser. Y en la envidia, cuando estamos envidiando lo que tiene los amigos, es lo que yo veo que posee. No estoy viendo a la persona, estoy viendo a lo que tiene la persona y que creo que necesito. Entonces, ya cosifiqué a la persona, ¿no? Ya no estoy viendo Ujú. que es valioso nada más su presencia. Y si yo no puedo ver eso, tampoco puedo ver que yo soy valiosa nada más por estar aquí. No por mis amigos, no por la ropa, no por lo que tengo, no por los estudios. Y entonces voy por la vida así, relacionándome, y ahí observen con quiénes se relacionan, quiénes son sus amigos. Entonces, cuando en mi mente es la parte envidiosa, a lo mejor elijo amigos que creo o amigas que creo que poseen cosas, ¿no? Donde no son personas, son cosas y no son ellos como seres que están interrelacionando conmigo. Entonces, ojo ahí también ver que la envidia me separa de mis relaciones, me separa de la amistad. El poder que yo quiero envidiar me aleja de las personas. Si estoy en un constante deseo de tener poder o me rodeo de gente que dice que tiene poder, ¿no? Entonces la gente en ese sentido estoy muy enfocada a dos temas que me alejan todavía más, buscar el prestigio, buscar el honor, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué quiere decir? Que yo estoy abrumada priorizando cosas que no son importantes. Entonces, cuando yo voy con la vida priorizando el poder, imagínense, poder, prestigio, vean de todo lo que me pierdo. Ajá. Me pierdo de una verdadera charla de una amiga, de una tarde de café, en el parque o donde sea, ¿no? Porque si mi objetivo es el poder y el prestigio, no le doy entrada a nadie más. Entonces, por favor, los seguimos invitando a que nos escriban en el chat. Si les gustan, les den un like y se inscriban al canal, compartan esta información. Para nosotros, el tema de la envidia es un tema fundamental si es que queremos empezar a trabajar esta parte de la codependencia, porque la envidia me acerca a la soberbia y me aleja de lo que me ayuda, que es la humildad. Y la humildad en el sentido equilibrado, de yo valgo porque estoy aquí, no tendría que hacer nada. Y mucho de eso trabajamos con la gente, ¿no? Con los adolescentes y los jóvenes, con todo este bombardeo de información donde se sienten agobiados, no tengo tantas aceptaciones, no tengo tantos amigos y entonces ese es un claro ejemplo de que me distraigo de lo más importante. Hay que recordarles, no necesitas tantos likes, no necesitas que a todo el mundo le guste lo que tú haces, porque el hecho que estés es suficiente. Entonces, veamos que mucho de lo que está pasando en la actualidad, de todo esto de las redes sociales, y ahora que estamos muy expuestos, ajá, la parte de la envidia nos puede socavar nuestra propia personalidad, ¿no? Entonces, y recordemos que es la madre de la soberbia, lo opuesto a la humildad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuándo he sentido envidia? Cuando alguien llega, me gustó tu ejemplo, porque a veces digo, no, no siento envidia, pero ¿qué pasa cuando alguien llega al final y le va mejor? Le toca un mejor lugar del que yo estaba esperando, le toca un pastel más grande, ¿no? Es decir, a veces yo puedo ir pensando no soy envidioso, pero cuando pasa eso, me molesta que le vaya mejor, porque llegó después. Y entonces me involucro en esto que tú dijiste, el hijo que cree que lo merece, ¿no? Está actuando en contra de lo que es humano, ¿no? En contra de la aceptación del ser humano y de respetar el proceso del otro. Porque además la envidia, ¿qué nos pasa con la envidia? Yo me imagino cosas que posiblemente no son reales. Estoy envidiando, eh, tu ejemplo me dio risa, el esposo de la otra persona, ¿no? Y realmente no sabes ni quién es, ¿no? No sabes cómo es en la relación. Entonces, ¿qué estamos envidiando? Lo que mi mente se imagina.
Y esas mentes imaginativas es mucho de la codependencia, ¿no? Claro, y fíjate que otra cosa que sucede con la envidia es que entramos por lo mismo, porque estamos anhelando lo que tiene el otro, porque no podemos ver lo que nosotros sí tenemos y además estamos viendo lo que no tenemos. Entonces entramos en una competencia muy desleal y vivimos compitiendo, y tú ya lo estabas diciendo, ¿no? O sea, como nos echamos ahora con las redes sociales, pues, la competencia de los likes y de quién es más popular y todo, ¿no? Pero en esta competencia desleal, por ejemplo, ha sido como muy triste ver a raíz de todo lo que sucedió con el huracán Otis en Guerrero, ¿no? Concretamente todo lo que sucedió en Acapulco, ¿no? Pues un puerto paradisiaco, ¿no? Muchas veces comparado con creo que el Cannes o el Niza, no sé, una ciudad europea de aquí de América, cómo eh, sí entiendo que muchas personas por el temor de quedarse sin comida, sin quedarse sin agua, sin quedarse sin una serie de cosas, eh, pues saquearon las tiendas, ¿no? Pero muchas veces después empezaron a robar casas, ¿no? Y entonces es esta parte de por qué el otro sí consiguió comida, por qué yo no tuve, ¿no? Y entonces esta parte de un alma envidiosa, de una persona envidiosa que ha alimentado eso a lo largo de su vida, que no se ha percatado, lejos de compartir en situaciones tan dramáticas como las que se han vivido en Guerrero, se roban, se quitan, se agreden. Y no solamente es el instinto de sobrevivencia, es esta parte de por qué el otro sí tuvo y por qué yo no. Y no solamente a nivel de los habitantes, ahora sí que salieron tan lastimados y tan despojados de sus pertenencias y de su vida misma, porque fueron despojados de su vida, ¿no? Sino también de las sociedades que ayudan, del mismo gobierno. Se empezaron a dar unos y otros, a competir unos y otros en una cosa desleal, cuando lo importante era ayudar a la población, ¿no? Entonces, la envidia la vamos heredando y que esto es algo tremendo también y que tendremos que verlo, ¿no? Hemos hablado en otros programas acerca de todos estos patrones de herencias familiares, de herencias intergeneracionales, ¿no? Y yo hablaría de herencias culturales, incluso de herencias políticas. Entonces, heredamos esta parte de, de, de ver que el otro puede más, que el otro tiene más. Y entonces es muy triste ver ante una situación de tal dramatismo como la que se vivió y se está viviendo y se sigue viviendo en Guerrero, que, Así es. que se envidie, ¿no? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Qué político tuvo a lo mejor una idea más sobresaliente? ¿Quién está haciendo menos? Están peleando el gobierno con la competencia. O sea, esto lo traemos, la envidia está tan arraigada en el ser humano, tristemente, y a lo largo de la historia, que no es solamente un asunto personal, es un asunto de comunidad. Diría yo, tristemente, que eso es hasta un asunto mundial. Pero entonces tengo que pensar por mí. Yo no puedo trabajar con la envidia de los políticos ni con la envidia de las grandes sociedades. No puedo trabajar con la envidia de otros, pero sí puedo trabajar con mi propia envidia y poner un granito de arena para que esto no se siga verdaderamente esparciendo de esta manera, porque lo vemos ante estos eventos y realmente aterra, ¿eh? Al menos Claro. así he sentido yo.
Totalmente, Sonia. Y también esto que dices es cierto, porque la envidia, ¿qué me pasa? Soy poco empática con el otro. Mi empatía no existe. Tan es así que incluso puedo alegrarme de lo que no tiene sentido alegrarse. O incluso decir, ah, se lo merece, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? ¿No? Que en el fondo lleva un trastoque de envidia. ¿Quién se merece un maltrato? Es decir, ¿quién se merece no estar bien? ¿No? ¿Quién se merece que le haya pasado algo desagradable? Si lo reflexionamos, es absolutamente nadie, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa expresión o cuando la escuchemos en otro, reflexionemos, ¿quién se merece eso? ¿No? Así como es al revés, ¿por qué me toca a mí eso? ¿No? ¿Por qué no? ¿No? O la otra, ¿no? Se lo merecen por X razones, ¿no? Entonces, esa actitud nos habla de una poca relación empática hacia el ser humano. Y por eso, ¿cómo podemos estar pendientes? ¿Cómo se manifiesta en mí la envidia? Eso es importante. La envidia va muy directo con mi corazón, ¿no? Observo qué me pasa. Observo si estoy en tranquilidad, si estoy en una actitud pasiva o si estoy en esta agitación constante de estar buscando cosas. La envidia me aleja de esa parte de paz que me da el hecho de empatizar con el otro. Y observen ustedes su respuesta. Incluso yo me recuerdo que tenía una vez un incidente que tenía que ver con una frase que yo dije que no fue nada agradable, ¿no? Para mi hija, y estaba yo con esta actitud de tratar de resolverlo inmediatamente, ahí no estaba siendo empática con ella, ¿no? Realmente lo que yo quería era anteponer, ¿no? Mi satisfacción y no la de la otra persona, pero ese es un ejemplo de cuando yo no estoy en paz. Cuando yo estoy en paz es cuando dije lo que tenía que decir en el tono que tenía que decirlo y no ofender a nadie. Iba en mi corazón la relación. Entonces, cuando estemos sintiendo como que estoy muy agitado y quiero seguir, ¿no? Veamos qué hay ahí. Hay realmente una parte amorosa en mi persona, ¿no? Porque además la envidia me mete mucho ruido, ¿no? Y la envidia destruye mi silencio, destruye esta capacidad de estar conmigo, ¿no? Y de estar yo en paz conmigo misma. Entonces, la envidia siempre tratará de manifestarse cuando otros reciben honores, cuando otros reciben reconocimiento. Entonces veamos ahí, cuando otros tienen estas cosas sutiles que yo quisiera tener, ¿no? Entonces cuando yo veo a alguien que para mí tiene más virtudes, ¿qué quiere decir? ¿Por qué yo veo que alguien tiene más virtudes? Porque no soy capaz de ver las mías. Si yo trabajara en mí, reconociera todas mis virtudes, y ese es un trabajo que hemos hecho aquí en el centro de oración, en el taller de codependencia de Quiero ser libre, llega un momento cuando llegamos a trabajar y encontrar todo, lo que llamamos lo bueno, lo malo, la sombra, la luz, todo, y yo lo acepto en mí, la envidia es más difícil que esté presente o por lo menos que llegue a tratar de hacerle daño al otro. Y a veces veamos nuestra mente, ¿no? Hoy, ojalá se cayera, ojalá no llegara, ojalá, ¿no? Atrás de todo eso hay envidia, ¿no? Entonces hay que darle esta tiempo a nuestro ser, a nuestro corazón, qué es lo que nos está moviendo, ¿no? Porque la envidia nos da muerte a la virtud, mata nuestras virtudes, quita nuestras amistades y quita las buenas relaciones que podemos tener, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿qué pasa con la envidia? ¿Ustedes han conocido gente envidiosa? ¿Es gente realmente exitosa como persona o es gente realmente que vive en un constante fracaso, ¿no? ¿Y por qué es un constante fracaso? Porque si yo me estoy comparando todo el tiempo, nada me va a hacer feliz. Ah, ya llegaron los primos y me va a presumir de sus grandes logros. Ay, no, no quiero estar aquí porque fulanito o fulanita, ¿no? Me va a hablar de, ¿no? Entonces, ahí habla, cuando yo siento envidia, estoy hablando de mi propia insatisfacción, no de la del otro. Eso hay que recordarlo. Por eso tengo que trabajar en la envidia. Porque no es el otro el que me está causando daño, sino esa herida yo ya la tengo.
yo la tengo aquí y solo el otro me recuerda que, me siento incapaz, me siento incompleta, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Querías decir algo? Claro, no, sí, ¿no? Simplemente reafirmar todo lo que estás diciendo porque es una realidad, ¿no? Y que la envidia nos impide vivir en nuestro aquí y en nuestra ahora y disfrutar lo que sí tenemos en lugar de estar viendo lo que quisiera tener, porque hay que distinguir, ¿no? En la vida tenemos metas, tenemos objetivos, queremos, luchamos por logro, ¿no? Es lo normal, ¿sí? Pero esto es una cosa y la otra cosa es, como lo hemos venido diciendo a través de todo este tiempo, ¿no? El que yo vea hacia dónde voy es una cosa, mis propios objetivos, buscarlos, luchas, por eso sabiéndome capaz y teniendo bien claras cuáles son mis virtudes y mis fortalezas. Pero otra cosa es viendo lo que está haciendo el otro, comparando con el otro y querer llegar al camino del otro al cual nunca voy a llegar porque yo no soy el otro, ¿no? Entonces simplemente es como reafirmar esta misma idea, Gladys, porque también como dices tú, la persona envidiosa siempre se va a sentir fracasada y siempre se va a sentir fracasada por lo mismo, porque quiere obtener lo del otro y no se va a poder porque la vida del otro es la vida del otro, ¿no? Entonces tenemos que ir por lo nuestro y se lleva una amargura muy, muy grande porque de veras la envidia carcome. Si nosotros volteamos a ver una persona muy exitosa, esa persona va a seguir siendo exitosa y feliz y plena en su vida, ¿sí? Y la que va a estar sufriendo soy yo. Por eso, pues también nos invitamos, y quisiera darte paso a esto, Gladys, ¿qué remedios tenemos? ¿Qué podemos sugerirles a todos estos amigos que están con nosotros hoy, pero que también están siempre con nosotros? ¿Qué podemos sugerirles? O sea, ¿qué pasitos tenemos que empezar a dar para una vez tomada conciencia de que sí, sí, soy una persona envidiosa muchas veces? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Gladys? Claro, claro, mira, ahí antes de empezar con el qué puedo hacer, me gustaría invitarlos a cómo sería si yo no tuviera envidia en esto. Cuando ya la reconozco, ¿qué pasaría si no tuviera envidia? ¿No? Yo sería una persona más alegre, estaría alegre, ¿no? A lo mejor me alegraría el éxito de otros, su bondad, apreciaría la bondad del otro, en lugar de criticarla, aprecio que sea bondadoso, aprecio su inteligencia, aprecio su éxito. Entonces, eso pasaría si yo no tuviera envidia. Entonces, y regresando a tu pregunta, ¿cómo podemos empezar a identificar primero que tengo envidia? Es, si yo me estoy comparando constantemente, entonces ahí regresar, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con esto? Siempre es regresar a mí, porque les decíamos, la envidia, ¿no? El otro me hace sentir en dónde está mi carencia, pero la carencia es mía, no es del otro. Entonces yo volteo a ver al otro y siento como, pero es aquí, aquí a donde está. Entonces siempre una sugerencia es regresar a mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? Es a veces muy triste porque a veces pasa entre madres e hijas, ¿no? Entre familiares. Entonces, ¿por qué se lleva bien con su papá y no conmigo o con su mamá? ¿No? Ojo ahí, ¿por qué regresar a mí? ¿Por qué siento eso? ¿Desde cuándo lo siento? Y si es ahorita, en este presente, o realmente yo viví eso cuando era más pequeño. Siempre la respuesta está en nosotros. Pero el primer paso es como identificarlo, reconocer que algo me está generando la otra persona. Entonces, siempre que yo deseo el mal de otra persona, bueno, no siempre, pero muchas veces, atrás de eso hay envidia. Entonces podemos reflexionar en una serie de preguntas, ¿no? Y tratar de regresar a nosotros para encontrar las virtudes. O sea, la virtud contra la envidia puede ayudarnos a empezar a realizar actitudes de caridad sana, ¿no? No para quedar bien ni nada, sino porque puedo hacer esta caridad. El amor también
ver cuándo siento amor en estas actitudes que estoy tomando, porque el amor es una parte importante, lo hemos mencionado muchas veces, pero sí puedo identificar cuando no hay amor en mi frase. Puedo disimular y decir que es por justicia, pero amor no hay. Entonces la clave es si hay amor aquí en lo que estoy diciendo, ¿no? También es una virtud muy importante que debemos fomentar. Y tratar de ver, esto es fundamental, ¿qué puedo agradecer? ¿Qué puedo agradecer de lo que yo tengo, de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo? ¿Puedo agradecer algo? Siempre el agradecimiento y reconocerlo en mí me ayuda mucho a evitar la envidia, ¿no? Reflexionar sobre de qué sí estoy orgullosa de mí. A veces se nos olvidan los logros que hemos tenido, porque estamos viendo a los otros. Regresar a nosotros, ¿qué logros he tenido? Y puede ser muy simple, ¿no? Un logro desde, me hice la mejor amiga de quien quería ser amiga, hice una deliciosa ensalada y la improvisé toda. Otro logro, hoy le pude decir que no a esta persona que no podía yo decirle que no. Esos logros hay que verlos. Y yo siempre recomiendo, escriban sus logros y llévenlos ahí porque a veces se nos olvida. Entonces, cuando empiezo a sentir algo incómodo o que no puedo, es como saco mi hojita de logros. Ah, claro, esto lo hice yo sola, ¿no? Y todo el mundo tiene logros. Eso es un hecho. Entonces, quitar los logros de la vida también me ayuda a olvidar esto de lo que soy capaz. Y entonces me está empujando a envidiar. No, todos tenemos logros, por eso siempre hay que regresar a mí. Esto lo hice yo, ¿no? Entré a la secundaria que quería, o el logro que ustedes quieran, ¿no? Pero ojo, el logro es algo que yo logré por mí misma, no que mi hijo entró a la universidad, ese no es mi logro. Ajá. Mi logro es yo cociné este pastel y por fin me salió como debería de salir. Es mi logro, es mi esfuerzo. Acabé de leer este libro, ¿no? Avancé un capítulo, tuve la palabra adecuada. Esos logros hay que tener. Eso nos ayuda mucho a contrarrestar la envidia. Entonces hay que fomentar estas virtudes, amor, envidia, humildad en la relación de equidad. Eso es importantísimo. Y no sé si quieras comentar algo más, los invitamos a que nos escriban, por favor, y a que ahí en los teléfonos que aparecen, estamos en talleres, estamos por abrir una clínica de codependencia, ahí va a aparecer la información, y se trata todo esto, ¿no? ¿En dónde se gestaron mis deficiencias de relacionarme? ¿Qué pasó con mi codependencia? Y el libro que lo fomenta es el libro de Quiero ser libre, porque en el fondo, cuando soy envidiosa, no soy libre, ¿no? Vamos invitándolos a iniciar nuestro cierre de la charla de hoy. ¿Qué te parece, Sonia? Sí, está bien, y nada más voy a hacer una ligera corrección, mi querida Gladys. Y es que, pues bueno, sí, lamentablemente, sí estamos hablando de la clínica, pero lamentablemente ya no va a ser posible que las personas que nos están escuchando el día de hoy, este, pues puedan inscribirse, porque precisamente es el día de hoy cuando empezó la clínica. Pero bueno, no importa. Aquí el chiste es sí invitarlos. Nosotros estamos constantemente tratando de renovarnos, abriendo próximamente anunciaremos ya los talleres del 2024, porque pues ahorita ya estamos cerrando cursos y todo, ¿no? Pero sí, cultivar estos virtudes que dices, Gladys, especialmente el amor, la humildad, que es bien importante, y pedir mucha sabiduría, el don de la sabiduría. ¿Para qué pedirle al Espíritu Santo? Bueno, para que podamos de veras entrar en nosotros mismos, poder escuchar a Dios en nuestras vidas con todo lo que sí tenemos, ¿sí? Con todo, como tú decías, con todos nuestros logros, ¿no? Y simplemente les voy a soltar algunas preguntas. Tú ya hiciste varias a lo largo del programa, pero algunas que se las dejamos a manera de reflexión y que les pueden servir para trabajar en ustedes este asunto de la
envidia y que es, eh, por ejemplo, eh, siento celos por los talentos de otra persona. ¿Qué es lo que más me provoca envidia en los otros? No importa de quién, pero ¿qué es lo que más? ¿No? ¿Qué es lo que más juzgo, por ejemplo, de otras personas? ¿No? ¿Cuál es mi carencia mayor que sí en los otros? ¿No? Entonces, ¿cuáles son mis resentimientos y mis rencores por no haber logrado, por no haber tenido? O sea, son una serie de preguntas que se pueden hacer, como es, ¿qué es lo que más me choca, me molesta que le alaben y que le reconozcan a otra persona? Entonces, estas preguntas y las que hizo Gladys en el transcurso, yo la escuché, preguntas interesantes. Bueno, ustedes, como va a quedar ahí grabado, gracias a Alfredo, que es el que nos ayuda en todo esto de YouTube, como va a quedar ahí grabado, ustedes pueden regresar y volver a escuchar estas preguntas que les pueden ayudar mucho a reflexionar y a trabajar la envidia, que como les repito, sentirla no es ni bueno ni malo, simplemente es humano y lo sentimos. Atesorarla, anidarla, conservarla, alimentarla, eso sí no nos ayuda en nada. Y pues bueno, yo me voy despidiendo, les doy muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Gladys, te voy a dejar que te despidas tú, que despidas el programa, pero te agradezco mucho compartir una vez más un programa contigo, que siempre me encanta compartir contigo y con todas. Y muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Claro que sí, qué placer, Sonia. La verdad es que estos encuentros que tenemos cada semana para nosotros nos llena de, de poder seguir avanzando junto con ustedes en este querer ser mejores, ¿no? Y la parte importante también con la que quisiera yo ver la envidia es cuándo me siento menos, ¿no? ¿Qué cosas me hace sentir menos? Posiblemente ahí es la cadenita para empezar a trabajar mi envidia. Y recordemos que la envidia es algo que pudo haber sido aprendido, lo puedo desaprender. La envidia es algo que yo pude haber aprendido de chiquita o se gestó o yo lo aprendí viéndolo todos los días y eso se puede quitar, ¿no? Y sobre todo recordar cómo es no sentir envidia. No sentir envidia me da mucha felicidad, me da mucha realización y me da la capacidad de poder conectarme conmigo y es esa conexión la que me hace no tener envidia. Entonces, si yo voy en ese sentido de la envidia, como bien comentaste, Sonia, dar vuelta en U y redireccionar, porque no es por ahí voy a entrar a un deterioro de relaciones emocional donde lo que hay es pérdidas. Entonces, redireccionar, ¿no? Y retomarme y regresar a mí y saber qué me está pasando con esto, cuando lo viví, como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Sonia, qué gusto cada semana y me encanta también compartir contigo. Y bueno, pues le agradecemos a Alfredo también la parte de producción y a ustedes por estar aquí cada semana con nosotras en este crecimiento mutuo. Muchísimas gracias. Gracias.